Capítulo 12. Bernard tuvo que gritar a través de la puerta cerrada. El salvaje se negaba a abrirle. Pero si están todos aquí esperándote. Que esperen, dijo la voz, ahogada por la puerta. Sabes de sobra, John, que difícil resulta ser persuasivo, o cuando hay que gritar a voz de cuello, que los invité precisamente para que te conocieran. Antes debiste preguntarme a mí si deseaba conocerlos a ellos. Pero hasta ahora nunca te habías negado, John. Precisamente por eso quiero salir. Hazlo, solo por complacerme, imploró Bernard. No. ¿Lo dices en serio? Sí. Desesperado, Bernard baló. Pero, ¿qué voy a hacer? Vete al infierno, gruñó la voz exasperada desde dentro de la habitación. Pero, si esta noche ha venido el archichante comunal de Canterbury. Bernard casi lloraba. Ah, ya, cacua. Solo en lengua shiwi podía expresar adecuadamente el salvaje lo que pensaba del archichante de Canterbury. Honey, agregó, como pensándolo mejor, y después con ferocidad burlona agregó. Sonses echna, y escupió en el suelo como hubiese podido hacerlo el mismo Pope. Al fin Bernard tuvo que retirarse, abrumado a sus habitaciones para informar a la impaciente asamblea que el salvaje no aparecería aquella noche. La noticia fue recibida con indignación. Los hombres estaban furiosos por el hecho de haber sido inducidos a tratar con cortesía a aquel tipo insignificante, de mala fama, opiniones heréticas. Cuando más elevada era su posición, más profunda era su resentimiento. Jugarme a mí de esta mala pasada, repetía el archichante una y otra vez. ¿A mí? En cuanto a las mujeres, tenían la sensación de haber sido seducidas con engaños por aquel hombrecillo raquítico, en cuyo frasco alguien había echado alcohol por error, por aquel ser cuyo físico era el propio de un gamma menos. Era un ultraje, y lo decían cada vez con voz más fuerte. Solo Lenina no dijo nada. Pálida, con sus ojos azules nublados por una insólita melancolía. Parecía sentada en un rincón, aislada de cuantos le rodeaban por una emoción que ellos no compartían. Había ido a la fiesta llena de extraño sentimiento de ansioso regocijo. Dentro de pocos minutos, se había dicho al entrar en la estancia, lo veré, le hablaré, le diré por qué estaba completamente decidida, que me gusta, más que nada en el mundo, y entonces tal vez él dirá, ¿qué dirá el salvaje? La sangre le afluía a las mejillas. ¿Por qué se comportó de manera tan extraña la noche otra, después del sensorama? Fue muy extraño. Y sin embargo, estoy completamente cierta de que le gusto. Estoy segura. En aquel momento, Bernard había soltado la noticia. El salvaje no asistiría a la fiesta. Lenina experimentó súbitamente todas las sensaciones que le observaban al principio de un tratamiento de sucedáneo de pasión violenta. Una espantosa sensación de vacío, de angustia, casi de náuseas. Le pareció que el corazón se había detenido. Quizás sea porque no le gusto, se dijo. Y enseguida, esta posibilidad se convirtió en certeza. John había rehusado ir con ella porque no le gustaba. Realmente es poco fuerte, decía la maestra directora de Eton al director de crematorios y recuperación de fósforo. Y pensar que he llegado a... Sí, decía la voz de Fanny Crown. Lo del alcohol es absolutamente cierto. Conozco a un tipo que conocía a uno en aquella época, trabajaba en el almacén de embriones. Este se lo dijo a un amigo y a mi amigo me lo dijo a mí. Es una pena, decía Henry Foster, compadeciendo al archichante comunal. Puede que le interese a usted saber que nuestro ex director estaba a punto de trasladarle a Islandia. Atravesado
por cada una de las palabras que se decían en su presencia, el hinchado globo de la autoconfianza de Bernard se desinflaba por 1000 heridas. Pálido, abatido, abyecto y agitado, Bernard iba y venía entre sus invitados, tartamudeando excusas incoherentes, asegurándoles que la próxima vez el salvaje asistiría, invitándoles a sentarse y a tomar un bocadillo de caroteno, una rodaja de paté de vitamina A o una copa de champaña artificial. Una rodaja de paté de vitamina A y una copa de champaña artificial. Los invitados comían, sí, pero le ignoraban. Bebían y los trataban bruscamente o hablaban de él entre sí, en voz alta y ofensivamente, como si no se hallara presente. Y ahora, amigos, dijo el archichante de Canterbury, con su hermosura y sonora voz, la voz en que conducía a los oficios de las celebraciones del día de Ford. Ahora, mis amigos, creo que es llegado el momento de retirarnos. Se levantó, dejó la copa, se sacudió el chaleco de viscosa púrpura, las migajas de una colocación considerable, y se dirigió hacia la puerta. Bernard se lanzó hacia adelante para detenerle. ¿De verdad debe marcharse, archichante? Es muy temprano todavía. Yo esperaba que... Oh, sí. ¿Cuántas cosas había esperado desde el momento que Lenina le había dicho confidencialmente que el archichante comunal aceptaría una invitación si se la invitaba? Es muy amable, y había enseñado a Bernard la pequeña cremallera de oro, con el tirador en forma de T, que el archichante le había regalado en recuerdo del fin de semana que Lenina había pasado en la cantoría diocesana de Lambeth. Asistirán el archichante comunal de Canterbury y el señor salvaje. Bernard había proclamado su triunfo en todas las invitaciones enviadas, pero el salvaje había elegido aquella noche, precisamente aquella noche, para encerrarse en su cuarto y gritar «Hani», y hasta, menos mal que Bernard no entendía Suñi, «Sons esoetzna», lo que debería ser el momento cumbre de toda la carrera de Bernard, se había convertido en un momento en su humillación más grande. Había esperado tanto, repetía Bernard, tartamudeando y alzando los ojos hacia el gran dignatario con expresión implorante y dolorida. Mi joven amigo, dijo el archichante comunal, en tono de alta y solemne severidad. Se hizo un silencio general. Antes de que sea demasiado tarde, permítame darle un consejo, un buen consejo. Su voz se hizo sepulcral. Inminentemente su camino, mi joven amigo. Enmiéndelo. Hizo la señal de la T sobre su cabeza y se volvió. Lenina querida, dijo en otro tono, ven conmigo. Obediente, pero sin sonreír, del todo insensible al honor que se le dispensaba, sin entusiasmo alguno, Lenina caminó detrás de él y salió de la sala. Los demás invitados lo siguieron tras un respetuoso intervalo. El último cerró de golpe la puerta. Bernard quedó solo, atravesado de parte a parte, desinflado del todo. Se dejó caer en una silla y, tapándose la cara con las manos, comenzó a llorar. Reaccionó después de unos minutos y tomó 4 tabletas de soma. Mientras arriba, en su cuarto, el salvaje leía a Romeo y Julieta. Lenina y el archichante comunal descendieron de la azotea de la cantoría en el palacio de Lambeth. Date prisa, mi joven amiga. Quiero decir, Lenina, la llamó el archichante, impaciente desde la puerta del elevador. Lenina, que se había demorado un momento para mirar la luna, bajó los ojos y cruzó rápidamente la azotea para reunirse con él. Una nueva teoría sobre la biología. Este era el título del estudio que Mustapha Montt acababa de leer. Permaneció sentado de algún momento, meditando, con el ceño fruncido, y después cogió la pluma y escribió en la portada:
El tratamiento matemático que hace el autor del concepto del fin es novedoso y lleno de ingenio. Sin embargo, es herético con relación al presente orden social, peligroso y potentemente sobresivo. Prohibida su publicación, subrayó estas últimas palabras. El autor debe ser sometido a vigilancia. Es posible que se le traslade a la Estación Biológica Marítima de Santa Elena. Es una verdadera lástima, pensó mientras firmaba. Era un trabajo excelente, pero no se puede empezar por admitir explicaciones del fin, pues nadie sabe a dónde puede llevar. Se les puede hacer creer a todos que el fin de la vida no es el mantenimiento del bienestar, sino el refinamiento de la conciencia y el aumento del conocimiento. Esto es posible que sea verdad, pero es inadmisible en las presentes circunstancias. Tomó nuevamente la pluma y abajo de las palabras prohibida su publicación, trazó una segunda raya, más gruesa y negra que la anterior. Suspiró. Qué bien la pasaríamos si no tuviéramos que pensar en la felicidad. Con los ojos cerrados y extasiado el rostro, John recitaba suavemente al vacío. Oh, ella enseña a las antorchas a arder con fulgor y parece perderlas sobre las mejillas de la noche, igual que una rica joya en las orejas de un etíope, demasiado bella para ser usada, demasiado para la querida tierra. La T de oro pendía, refulgente, sobre el pecho de Lenina. El achichante comunal juguetonamente la tomó y tiró de ella lentamente. Rompiendo un largo silencio, Lenina dijo de pronto: creo que sería mejor que tome un par de gramos de soma. Y a aquellas horas, Bernard dormía profundamente, sonriendo al paraíso particular de sus sueños. Sonriendo, sonriendo, pero inexorablemente, cada 30 segundos, la manecilla del reloj eléctrico situado encima de su cama saltaba hacia adelante con un chasquido casi imperceptible. Clic, clic. Y llegó la mañana. Bernard estaba de vuelta entre las miserias del espacio y del tiempo. Cuando se dirigió a un taxi a su trabajo en el centro de acondicionamiento, se hallaba de muy mal humor. La embriaguez del éxito se había evaporado. Volvía a ser el mismo, el de antes, y por contraste, con el hinchado globo pasajero de las últimas semanas, su antiguo yo parecía muchísimo más pesado que la atmósfera que lo rodeaba. El salvaje, inesperadamente, se mostró muy comprensivo con aquel Bernard desinflado. «Te pareces más al Bernard que conocí en Malpaís», dijo cuando Bernard, en tono quejumbroso, le hubo confiado su fracaso. «¿Recuerdas la primera vez que hablamos, fuera de la casucha? Ahora eres como entonces. ¿Por qué vuelvo a ser deshinchado? He aquí el porqué. Bueno, pues yo prefería ser deshinchado antes que gozar de esa falsa felicidad engañosa que tienes aquí». «Hombre, me gusta eso», dijo Bernard con amargura, «cuando tú tienes la culpa de todo. Al negarte a asistir a mi fiesta, lograste que todos se pusieran contra mí». Bernard sabía que lo que decía era absurdo e injusto. Admitía en su interior, y hasta en voz alta, la verdad de todo lo que el salvaje le decía acerca del poco valor de sus amigos, que ante tan leve provocación podían trocarse en feroces enemigos. Pero a pesar de saber todo esto y reconocerlo, a pesar del hecho de que el consuelo y el apoyo de su amigo eran ahora su único sostén, Bernard siguió alimentando simultáneamente con su sincero pesar, un secreto agravio contra el salvaje, y no cesó de meditar un plan de pequeñas venganzas a desarrollar en su contra. Pensar algo contra el archichante comunal era perder el tiempo,
y no había posibilidad alguna de vengarse del embajador, jefe o del ayudante de predestinación. Como víctima, el salvaje poseía para Bernard una gran cualidad por encima de los demás. Era vulnerable, era accesible. Una de las principales funciones de nuestros amigos estriba en sufrir, en formas más suaves y simbólicas, los castigos que queremos y no podemos infligir a nuestros enemigos. El otro amigo víctima de Bernard era Helmont. Cuando derrotado, Bernard acudió otra vez a él en busca de su amistad, que en sus días de prosperidad había juzgado inútil conservar. Helmont se la concedió. Era el Helmont de la vida diaria que olvidaba y perdonaba, no el de las vacaciones que dan medio gramo de soma. Bernard le mostró lo debidamente agradecido como el caso lo requería. Era un consuelo enorme haber vuelto a hallar a su amigo, y a la par todo lo sentido que era necesario. Sería un gran placer vengarse de Helmont por su generosidad. En su primera entrevista después de la reconciliación, Bernard le soltó toda la historia de sus desdichadas y aceptó sus consuelos. Pocos días después, se enteró, con sorpresa y no sin cierto bochorno, de que él no era el único en hallarse en apuros. También Helmont había entrado en conflicto con la autoridad. Fue por unos versos, le explicó Helmont. Yo daba mi curso habitual de Ingeniería Emocional Superior para alumnos de tercer año. 2 lecciones, la séptima de las cuales trata de los versos, sobre el uso de los versos rimados en propaganda moral. Para ser exactos, siempre ilustro mis clases con numerosos ejemplos técnicos. Esta vez se me ocurrió ofrecerles como ejemplo algo que acababa de escribir, puro desatino, desde luego, pero no puede resistir la tentación. Se echó a reír. Sentía curiosidad por ver cuáles serían las reacciones. Además, agregó con más gravedad, quería hacer un poco de propaganda. Intentaba inducirles a sentir lo mismo que yo sentía al escribir aquellos versos. Ford volvió a reír. El escándalo que se armó. El principal me llamó y me amenazó con expulsarme inmediatamente. Soy un hombre marcado. Pero, ¿qué decían tus versos? Preguntó Bernard. Era sobre la soledad. Bernard arqueó las cejas. Si quieres, te los recito. Y Helmont empezó. El comité de ayer aún suena en mis oídos. Tengo las baquetas, pero el tambor está roto. Es medianoche en la ciudad, y las flautas dejaron un gran vacío. Tienen los labios cerrados, las caras dormidas. Todas las máquinas se pararon y enmudecieron los lugares donde se apiñaba la gente. Todos los silencios se regocijan, lloran, en voz alta o baja. Hablan, pero ignoro con la voz de quién. Con la ausencia de Susan y con la ausencia de Egiria. Me hacen falta sus brazos, sus senos, sus labios y sus traseros, y su lenta presencia. Pero, ¿cuál? Y pregunto, ¿de qué esencia tan absurda? ¿De qué algo que no se puebla, sin embargo? La noche desierta sólidamente, más sólida que esa otra en la cual copulamos. ¿Por qué nos parecerá tan marchita? Bueno, prosiguió Helmont, les puse estos versos como ejemplo y ellos me denunciaron al principal. No me sorprende, dijo Bernard. Van en contra de todas las enseñanzas hipnopédicas. Recuerda que han recibido al menos 250.000 advertencias contra la soledad. Lo sé, pero quería ver el efecto que producía. Bueno, ya lo has visto. Bernard pensó que, a pesar de todos sus problemas, Helmont parecía intensamente feliz. Helmont y el salvaje se identificaron de inmediato, y con tal cordialidad
que Bernard sintió el mordisco de los celos. En todas aquellas semanas no había logrado intimar con el salvaje tanto como lo logró Helmont con suma facilidad. En ocasiones, cuando los oía hablar, más de una vez deseó no haberlos presentado. Sus celos le avergonzaban y hacía esfuerzos y tomaba soma por librarse de ellos, pero sus esfuerzos resultaban inútiles, y las vacaciones de Soma tenían sus intervalos inevitables. El odioso sentimiento volvía a él una y otra vez. En su tercera entrevista con el salvaje, Helmont le recitó sus versos sobre la soledad. ¿Qué te parece?, le preguntó luego. El salvaje movió la cabeza. Escucha esto, dijo por toda respuesta, y se dirigió al cajón cerrado con llave donde guardaba su libro roído con los ratones. Lo abrió y leyó. Que el pájaro de voz más sonora, posado en el solitario árbol de Arabia, sea el triste heraldo y trompeta. Helmont lo escuchaba con creciente excitación. Al oír lo del solitario árbol de Arabia, se sobresaltó. Tras lo de tú, estridente heraldo, sonrió con súbito placer. Ante el verso, toda ave de ala tiránica, sus mejillas se encendieron, pero al oír lo de música mortuoria, palideció y tembló con una emoción que jamás había sentido hasta entonces. El salvaje siguió leyendo. La propiedad se asustó al ver que él ya no era él mismo. Dos nombres para una misma naturaleza, sin poder llamarse ni dos ni una. La razón se confundió a sí misma al unirse la división. Orgía, porfía, gritó Bernard, interrumpiendo la lectura con una risa estruendosa, desagradable. Parece exactamente un himno del Servio de solidaridad. Así se vengaba de sus dos amigos por el hecho de apreciarse más entre sí de lo que le apreciaban a él. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, la siguiente interrupción, la más desafortunada de todas, procedió del propio Helmont. El salvaje leía Romeo y Julieta en voz alta, con pasión intensa y estremecida, porque no cesaba de verse a sí mismo como un Romeo y a Lenina en el lugar de Julieta. Helmont había escuchado con interés y asombro la escena del primer encuentro de los dos amantes. La escena del huerto le había hechizado con su poesía, pero los sentimientos expresados había provocado su sonrisa. Se le antojaba sumamente ridículo ponerse de aquella manera por el solo hecho de desear a una chica, pero en conjunto, cuán soberbia pieza de ingeniería emocional. Ese viejo escritor, dijo, hace aparecer a nuestros mejores te- técnicos en propaganda como unos solemnes mentecatos. El salvaje sonrió con expresión triunfal y reanudó la lectura. Todo marchó pasablemente bien hasta que, en la última escena del tercer acto, el señor Capuleto y su esposa empezaban a aconsejar a Julieta para que no se casara con Paris. Helmont se había mostrado nervioso durante toda la escena, pero cuando, patéticamente interpretada por el salvaje, Julieta exclamaba: ¿Es que no hay compasión en lo alto de las nubes que lea en el fondo de mi dolor? Oh, dulce madre mía, no me rechaces. Aplaza esta boda por un mes, por una semana, o si no quieres, prepara el lecho de bodas, en el triste mausoleo donde yace Tibaldo. Cuando Julieta dijo esto, Helmont soltó una expulsión de risa irreprimible. Una madre y un padre, grotesca obscenidad, obligando a su hija a unirse con quien ella no quería. ¿Y por qué la muy estúpida no les decía que ya estaba unida con otro a quien por el momento al menos prefería?
Era una situación tan absurdamente indecente que resultaba irresistiblemente cómica. Helmont, con un esfuerzo sobrehumano, había logrado hasta entonces reprimir su expulsión de hilaridad, pero la expresión "dulce madre", pronunciada en el tembloroso tono de angustia del salvaje, y la referencia a Tibaldo muerto, pero evidentemente no incinerado y desperdiciado su fósforo en un triste mausoleo, fueron demasiado para él. Rió y siguió riendo hasta que las lágrimas rodearon por sus mejillas. Rió interminablemente mientras el salvaje, pálido y ultrajado, le miraba por encima del libro, hasta que, viendo que las carcajadas proseguían, lo cerró indignado. Se levantó y, con el gesto de quien aparta una perla de la presencia de un cerdo, lo guardó con llave en su cajón. Y sin embargo, dijo Helmont, cuando, habiendo recobrado el aliento suficiente para presentar excusas, logró que el salvaje escuchara sus explicaciones. Sé perfectamente que uno necesita de situaciones ridículas y absurdas como esta. No se puede escribir realmente bien acerca de otros temas. ¿Por qué ese viejo escritor resulta un técnico en propaganda tan maravilloso? ¿Por qué tenía tantas cosas locas y demoledoras que lo exaltaban? Uno debe poder sentirse herido y trastornado. De lo contrario, no se pueden pensar frases realmente buenas, penetrantes como los rayos X. Pero padres y madres, movió la cabeza. No podías esperar que pusiera cara seria ante los padres y las madres. ¿Y quién va a apasionarse por si un muchacho consigue a una chica o no la consigue? El salvaje dio un respingo, pero Helmont, que miraba pensativamente el suelo, no se dio cuenta. No, concluyó, no es posible. Necesitamos otra clase de locura y de violencia. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Dónde encontrarla? Permaneció silencioso por un momento, para luego mover nuevamente la cabeza. No lo sé, dijo al fin. No lo sé. Fin del capítulo 12.